Muy buenas, contamos con un grupo espectacular, como no podía ser de otra forma, para hablar de un tema que nos apetece muchísimo, no hay duda alguna. Creo que cuando intentamos volver al concepto de la base de la sociedad que dirigimos, que somos partícipes todos nosotros, en cuanto a la salud de precisión y no a la medicina o la nutrición específicamente hablando, creo que todavía no queda claro para la mayoría de los profesionales sanitarios el impacto de este concepto. Yo siempre digo que el individuo que practique asistencialmente salud, cuando lee lo que emana del concepto de salud de precisión, termina literalmente enamorado. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero ya pueden decirnos algo con respecto a ello. El problema positivo es que la salud de precisión engloba la necesidad imperiosa de la participación de cada uno de los profesionales sanitarios que existen en términos de formación, o sea, aquellos que han sido formados con diferentes espectros, porque prestan una atención en profundidad desde su especialidad y son tremendamente importantes. La salud de precisión no se puede desmembrar de la actividad interdisciplinar, no hay duda alguna. ¿Estamos de acuerdo, Mario? Totalmente. Yo conocía, la salud de precisión y a Jorge a través de Paula Martín. La doctora Paula Martín, la sí. doctora Paula Martín. Le mandamos un abrazo grande. En una jornada que hiciste en Madrid en un diplomado y me llamó mucho la atención al conocerte porque tú tenías conocimiento del área de ejercicio, pero no a nivel de que el ejercicio es bueno, sino de la fisiología del ejercicio y entendías perfectamente la importancia que tenía a nivel biológico y molecular y me llamó la atención. Y a raíz de eso... Bicho raro. Sí, dentro del ámbito de la medicina, lamentablemente el médico no se interesa por eso. Y yo creo porque le da miedo, no tiene la base de conocimiento para entenderlo, tú lo entendías. Y a raíz de eso también, como yo trabajo con personas con cáncer, pues yo me fui dando cuenta, por mi experiencia, que las necesidades que tenían eran mucho mayores que las que yo le podía brindar o las que el sistema le daba. Que siempre lo hemos hablado muchas veces, que a mí me da mucha pena porque una persona con un proceso neoplásico, con unas necesidades con muy mala salud, donde no lo abordan desde una perspectiva multi e interdisciplinar que le den un soporte adecuado para que la persona realmente vaya bien. Y a raíz de luego ya eso, entré en el máster, he tenido la oportunidad de hablar con vosotros en diferentes congresos, jornadas, y me he ido empapando este conocimiento que a mí personalmente me apasiona y me llama la atención porque, como lo hablamos siempre, aparte de la plausibilidad biológica, hay ya mucha información y hay experiencia clínica con pacientes que se demuestra que tienen mejor salud, que viven más, que viven mejor y que resuelven problemas que el sistema no le da cabida. O sea, fue a raíz de eso también. Sí, la verdad es que para nosotros también como médicos es muy interesante poder encontrar gente como ustedes que desde diferentes áreas entran en profundidad y ayudan a un número enorme de pacientes. Nosotros tenemos muchos pacientes que compartimos porque muchos. No hay duda alguna que yo no pretendo ser, no puedo ser el entrenador porque no lo soy, no puedo ser el nutricionista porque no lo soy. A veces tienes que ser un poco el cabeza de serie para... Sí, el director de orquesta. Es que le va, exactamente. Pero contar con ustedes, sin ustedes es jodido. Lo mismo nos pasa en el plano de la obesidad, en el plano del contexto copatológico, de la comorbilidad que acompaña al paciente que tiene un exceso de peso en grasa fundamentalmente visceral. Y ahí contamos con Javier Butragueño, otro fuera de serie de esta área. Javi, ¿cómo tú ves el mundo actual desde la observación de la medicina convencional para abordar este enorme grupo de pacientes que cada vez crece más, desgraciadamente? ¿Y qué ves en el ámbito de la salud de precisión que pueda ayudar a estos individuos? Pues a ver, tú lo has dicho, tenemos un montón de gente que está, pues cada día, o una sociedad que cada día está aumentando una parte que se ve muy clara, que es el peso, pero es que detrás de ese peso hay unas complicaciones que son mucho más complejas, que pueden ser neuroinmunometabólicas, que tienen que ser un abordaje integral desde varias capas que tienen que trabajar sobre eso. Es decir, el ejercicio tiene que trabajar sobre esa parte neural, inmunológica o metabólica, en la nutrición también, y la medicina tiene que ir ahí también. Entonces ya empiezan a haber conceptos complejos que tienes que ir acercándote con una precisión muy alta para que haya mejoras en el individuo de manera personalizada. Es decir, muchas veces se habla de la medicina personalizada, pero realmente están dando protocolos y recetas que es para todo el mundo. Entonces es una ambivalencia, ¿no? Es medicina personalizada, pero no hay precisión, no hay medición, no hay valoraciones, no hay, el ejercicio va por su lado y la nutrición va por su lado, y no hay un conocimiento transversal, ¿no? Entonces,
yo en esa parte de ejercicio intentas indagar todo lo que puedas, pero yo, por ejemplo, cuando te escucho a ti hablar de neurotransmisores, o cuando te escucho a ti, Pablo, hablando de alimentación o dietas cetogénicas y cómo influyen en el metabolismo, pues al final lo que voy haciendo es adquirir un conocimiento que yo de alguna manera tengo que introducir en mi entrenamiento, y ahí empieza a ver la precisión, porque si yo no introduzco esa parte que hace él, ¿qué precisión hay? Ninguna. Claro. Entonces, yo tengo que adquirir conceptos vuestros para introducirlos en el mío, y yo tengo que conseguir que vosotros consigáis conceptos míos para que los metáis. Absolutamente. Esto es una fuente de la cual emana mucho conocimiento que sirve para uno y para otro. Sí, es una sinergia al final. Pero para ti no ha sido difícil porque tú llevas 15 años en un laboratorio midiendo las constantes fisiológicas de pacientes con trastornos metabólicos asociados a la obesidad. Y eso te da mayor valía para justamente, no solamente entender, sino validar la necesidad de la precisión. Porque los protocolos de entrenamiento para todo el mundo no funcionan igual, por supuesto, ni la respuesta es la misma. O tienen respuestas que pueden ser, lo que te digo, que pueden ir enfocadas al peso, pero luego a lo mejor la persona baja de peso pero no se encuentra bien, entonces dicen, joder, vale, he conseguido un objetivo que es el peso, pero la parte metabólica le puedo incluso dañar con el ejercicio, entonces esa parte habría que conseguir valorarla, y es verdad que en la medicina tradicional a veces cuesta meterse en eso y hay que ir hacia otro tipo de reflexiones mucho más profundas. No, y por mi parte lo que ha dicho Javi pasa lo mismo en cáncer. Si yo tengo un sujeto que tiene una serie de condiciones que están mermando su salud y no se le da un buen soporte nutricional, de nutracéuticos, de regulación de esa disautonomía, realmente yo no voy a poder hacer bien mi trabajo. Entonces yo lo veo como una sinergia, o sea, un paciente bien nutrido, que no tenga toxicidades, que se haya estudiado su analítica, que se haya corregido ciertas patrones metabólicos, va a hacer que yo le pueda entrenar mejor y que el resultado final sea mucho mejor. O sea, yo lo veo como un win-win para el paciente, para el profesional y para el conjunto de profesionales. Y en el ámbito tuyo hay un problema tremendamente serio, es que hay una rotunda evidencia del valor de la nutrición de precisión. Cada vez más, fíjate que lo estamos viendo de año a año, ¿no? No sé si tú tienes esa percepción. De año a año está creciendo notablemente. Y yo noto que muchos profesionales del área, específicamente de la nutrición, no lo aplican. Creo que quizás una de las cosas que nos aporta esta forma de ver la medicina es estar al día, estar actualizado, aplicar la evidencia científica, de la que tanto llevamos 40 años de evidencia científica y tenemos las mayores tasas de obesidad y de enfermedades metabólicas. Eso nos tiene que hacer reflexionar. Y cardiovascular. Y cardiovasculares. En cáncer, por ejemplo, se limitan a dar los requerimientos nutricionales y a veces siguen aplicando la pirámide nutricional, que no es lo más adecuado según qué caso. Entonces, hay otras estrategias que están contrastadas, que están estudiadas, que están publicadas, que se han puesto en práctica, que nosotros ponemos en práctica y que van a ser un auténtico coadyuvante para el paciente. Entonces, ese es el abordaje de precisión. Hay una dicotomía entre lo que seguimos enseñando en cátedra a nivel universitario y lo que ya es una evidencia practicable en el campo clínico, lo que se sigue aplicando muchas veces a nivel hospitalario y la evidencia practicable en el campo clínico. Y esto, desgraciadamente, el único que lo paga muy mucho es el paciente. Y estamos en el siglo XXI, gente. Hay información accesible, aplicable, coherente, racional, objetiva, científica, que la pones en práctica y los cambios son sustanciales con aquellos pacientes que ya le habían puesto la mano en el hombro, en el mejor de los casos, y le habían dicho hasta aquí llegamos. Y no, evidentemente, por supuesto, faltaría más que pensásemos que no lo sabemos todo, es imposible, pero sí tenemos motivación para aprender todo aquello que se va gestando y ponerlo en práctica, porque tanto para mí como para ustedes tenemos como target fundamental la mejoría de la condición de los pacientes que nos vienen a ver. Ese es el objetivo fundamental. Y cuando estas cosas suceden, ¿cierto? Cuando uno no está enfermo, pues habitualmente apenas le da valor. Pero basta que el paciente enferme o el individuo promedio enferme y entonces empieza a darle valor. Y cuando le ha empezado a dar valor, ¿cierto? Dentro de este espectro de la salud de precisión, uno de los pilares fundamentales es enterarnos del fenotipo intermedio, de qué está ocurriendo en un individuo normal y corriente que aún no está enfermo y que su estilo de vida y su genética lo llevan por un camino rápido hacia la enfermedad o bastante demorado con respecto a la enfermedad y que pueda disfrutar más salud. Entonces, en ese sentido, creo que es otra parte de la salud de precisión que nos permite indagar con objetividad, no solamente en el abordaje una vez establecida la patología, sino
en enterarnos previo al desarrollo de la patología qué puedes hacer para seguir estando bien lo mejor posible. Y así lo vemos en el campo del ejercicio físico, es un ejemplo espectacular. Yo tengo pacientes que han empezado a hacer ejercicio físico por primera vez a los 70 años y hoy en día han recuperado una movilidad, una integración en su bienestar emocional, una practicidad espectacular en el día a día. Y eso es salud, en el fondo eso es parte de la salud de precisión, ¿o no? Totalmente. Hay una cosa que es verdad, y lo dice Jorge, y en este caso yo creo que para los profesionales que nunca es tarde para formarse y aprender, ¿vale? Y quizá yo he tenido la suerte de encontrarme con esto por ser curioso y por necesidades antes, pero yo en mi experiencia cuando hemos estado en congresos o en cursos, ves gente que tiene mucho mérito, con 50 y muchos años, queriendo desaprender para aprender. Y eso sí que tiene valor. Eso sí que tiene valor porque es algo que no se suele ver y que en este caso yo sí que he visto que hay gente que está dispuesta a aprender, porque muchas veces el problema que yo veo es que de base se olvida la base, y a mí incluso también me pasa, ¿no? Desde el ciclo de Krebs, como comentabas, hasta simplemente cómo funcionan los neurotransmisores y las hormonas. Y yo creo que eso tendría que hacernos replantear, porque como ha dicho Pablo, cada vez hay más obesidad, cada vez hay más cáncer, cada vez hay más depresión, hay más suicidio, hay más obesidad infantil y algo no va ahí. O sea, algo por decir, por intentar ser reduccionista, no hay duda alguna. Claro, entonces por eso esa palabra a lo mejor de salud de precisión también es muy interesante porque esa propia salud de precisión es de prevención. Absolutamente. Es decir, cuando la 5P. Claro, cuando al final tú indagas, eres curioso porque necesitas desaprender ciertas cosas que has aprendido en la universidad o que no que estén desactualizadas, sino que hay que añadir un conocimiento nuevo, es decir, no hay que destruir, sino que hay que a lo mejor pues, modelar ese conocimiento que te han enseñado e ir empujándolo con otro conocimiento nuevo que hay y al final hace que tú puedas prevenir cosas que van a ocurrir antes por ese propio conocimiento de precisión y luego cuando la persona si ya viene y ya está mal, ahí sí que voy a poder ir al centro, al meollo del problema porque tengo un conocimiento que es amplificado. Entonces yo creo que la salud de precisión es amplificar el conocimiento que ya había, pero focalizando, metiendo un foco muy grande. Y estar al día de los cambios en la sociedad, porque al final de lo que aprendimos lo que cuesta cambiar los programas, y yo lo entiendo, los programas universitarios de formación y su aplicabilidad, luego la sociedad va cambiando y va teniendo otras necesidades. Entonces se trata de estar al día y aplicarlo inmediatamente. Porque al final vivimos por encima, decía Eaton que vivimos por encima de las posibilidades de nuestros genes. Y eso es porque la sociedad ha cambiado. Entonces tenemos que dar soporte a esos cambios. Y por lo menos tenerlo claro, porque en el fondo nadie quiere volver a los ancestros, pero por lo menos tenerlo claro es importante, sobre todo porque permite abordar justamente la existencia de ciertas patologías ya de una forma más coherente, objetivamente. Y además que la base de la salud de precisión en general, de forma muy sucinta, muy reduccionista, es dedicarle el tiempo que hace falta para cada individuo y paciente. Eso es muy importante, por el amor de Dios. Que es la humanización un poco también. Exacto, es un abordaje humanista que es una necesidad. El abordaje humanista ya es terapéutico. O sea, el saber que el paciente tiene disponible el tiempo correspondiente para comentar lo que tiene y que tú lo estás oyendo, que hay una actividad proactiva, eso es terapéutico. Y luego, fuera de ello, utilizando herramientas muy interesantes, ya conocidas muchas dentro del ámbito de la salud en general, una análisis en profundidad y demás, todo el uso de la tecnología de punta, que hay muchísima tecnología, que parecemos que toda es muy cara, y no es así, que dan datos troncales tremendamente importantes de la bioquímica y la fisiología, porque los sustentos fundamentales son fisiología y bioquímica, no hay tutía, como dicen, ¿no? Entonces, en el fondo, es algo que yo creo que todos en gran medida estamos muy contentos de poder llevarlo a la práctica clínica y poder engendrar beneficios, sobre todo en poder también convertirnos en un elemento de divulgación objetiva y coherente para que el profesional que quiera, que estoy seguro que son muchos, porque nadie quiere hacer mal su práctica asistencial, se pueda subir al carro. Bienvenido a colaborar, bienvenido a cambiar la historia, bienvenido gente a hacer salud de precisión.